Alucinamos la realidad, pero ¿qué significa y cómo funciona esto? Antes que nada, buen día, buenas noches, no sé cuando estén escuchando esto. Espero que estén teniendo una vida feliz, una boludez decir eso. Una vida disfrutable, una vida que sea la que estén queriendo realmente y no la que le estén imponiendo otras personas. Espero que estén investigando, no sé, que estén conociendo y aprendiendo. Pero bueno, ahora volvemos a esto. ¿Cómo funciona esto de la alucinación de la realidad? Funcionamos a través de un mecanismo de estímulo y respuesta. Pero vamos más a profundidad. ¿Qué nos dice esto de estímulo y respuesta? Algo que posiblemente hayan aprendido en la secundaria, suelen enseñarlo. Pero bueno, el sistema recibe estímulos del ambiente, que vamos a llamarle la información o data. Esta data es procesada por nosotros e interpretada por el cerebro, al que le llamaremos el CPU. A través de la interpretación que haga, creará el mundo que nosotros podemos entender. No el mundo en sí, no va a ser una representación igual, sino aquello que estemos dispuestos a aprender. Dispuestos en un sentido más biológico, o sea, la capacidad que tenga nuestro sistema de aprender, que no es toda la realidad, pero vamos a poco. Ahora, lo importante está en cómo estos estímulos, esta data, se procesa antes de ser interpretada por el cerebro, el CPU. Aquí es cuando aparecen los famosos sentidos, ¿no? Los 5 sentidos. Estos se encargan de procesar la información del mundo para que a la hora de que ésta sea interpretada se comprenda, ¿no? Como que les traducen eso que pueden llegar a entender del mundo para que llegue como información de estímulo a nuestro cerebro. Por ejemplo, nosotros escuchamos unos pájaros cantando, ¿no? Un pájaro cantando. El estímulo son las vibraciones que produce el animal, el sonido son vibraciones, que nuestro sentido auditivo transforma en esto que llamamos canto, para que por último sea interpretada por nuestro cerebro. Es como que traduce estas vibras, estas ondas, las traduce en sonido, en esto que interpretamos como sonido. Y lo llamamos canto, pero esto también implica un proceso de intersubjetividad donde se debata qué es el canto de un pájaro. Una vez definido, que eso ya está definido hace mucho y nos lo explican y nos lo enseñan, esa definición la aplicamos automáticamente con ese ruido, pero al final de todo son vibraciones que nuestro cerebro traduce, nuestros sentidos traducen, y el cerebro lo que hace al final es ponerle eso canto de pájaro, como resumirlo por eso. Lo que con esto podemos entender es que cada cosa de las que vemos son más de lo que nuestro cuerpo pueda entender. Esto que alucina, aquello que hace que haya podido traducir. Pero esto no es lo real, simplemente como en los que nuestra capacidad humana pueda verlo. Recordamos que todos son átomos chocando entre sí, en el sentido de la reductibilidad máxima, o sea, yendo muy a lo mínimo, hasta eso, o por lo menos lo que ahora la ciencia conoce como lo mínimo, que es el átomo. Una vez teniendo en cuenta esto, tenemos que tener en cuenta también las construcciones humanas. No entendemos la capacidad de absorber toda la información. Como si la información total, supongamos, sea de 3 terabytes, y nuestro sistema, esto que les decía de hoy, el cerebro, tiene la capacidad de procesar 1 terabyte. Por lo que cambiará completamente, indicando que si nunca vemos, si vemos la realidad tal cual es, creando así el punto de subjetividad. O sea, jamás vamos a terminar de interpretar la realidad tal cual es. Nuestra definición, nuestra visión, nuestro entendimiento sobre la realidad es una mentira, por así decirlo. O sea, no vamos a llegar nunca a ser fieles a la realidad tal cual es. Un ejemplo que podemos dar como para que se entienda un poco esto, la falta de un sentido. Por ejemplo,
Alguien ciego no es que ve algo negro como solemos imaginar, como si nosotros estuviéramos cerrando los ojos. Simplemente no ve. Y eso es muy difícil de comprender. Es muy difícil de entender que no es que haya algo. No hay nada. No hay literalmente nada. De hecho, yo pensando en eso, como que llegué a este punto de decir, qué loco que los más cercanos que pueden llegar a estar a la nada de algo son los ciegos o, por ejemplo, también los sordos. Aunque obviamente no sigue siendo la nada misma. Pero bueno. El punto acá que es muy importante, como para resumir, dar un poco como una reformulación. Nuestros sentidos están encargados de traducir esos estímulos, esa data que nos viene de afuera, pero esa data es mucho más de la que nosotros tenemos capacidad de comprender, por lo que, por así decirlo, lo traduce para que el cerebro finalmente le termine poniendo lo que eso supone que es. Y así el humano funciona en poner, categorizar y definir cada una de las cosas que lo rodea. Entonces, y en el proceso de la intersubjetividad, que es, o sea, es decir, la dialéctica, el cruce de palabras y ideas entre los humanos, termina generando que todos más o menos tengamos una definición parecida. Por ejemplo, todos, esto es un error igual, no todos, porque depende mucho de la cultura y todo, pero bueno, el teclado. Cuando yo a personas les muestro el teclado, saben que es un teclado y porque así lo definimos. De hecho, hasta lo naturalizamos. Obviamente que hay distintas culturas que, por ejemplo, no conocen lo que es un teclado, por lo que no tienen una definición y por tanto, si yo les muestro y les digo teclado, ellos no van a entender a qué me refiero con teclado. Y de hecho esto lleva a una suposición de que todos definimos igual, pero no. Para empezar, este punto de que alucinamos la realidad nos demuestra que ni siquiera lo que vemos, escuchamos, lo que sentimos básicamente, ni siquiera eso es algo real o algo que realmente sea objetivo. No existe objetividad en el humano, ¿no? De hecho, visto desde el punto de vista del humano, no existe una objetividad como tal. Pero bueno, eso es algo más complejo que quería dar como esa información que la verdad que a mí me voló bastante la cabeza el hecho y o sea, lo que vuela es que es algo en base científica. Podríamos entrar en el terreno del lenguaje, porque este a su vez es necesariamente subjetivo y está sujeto a un sistema de interpretaciones muy interesantes, donde está el hecho de cómo eso se recibe, ese lenguaje, esa palabra del otro. Nuestro cerebro lo traduce con esto que estamos explicando a través de los sentidos, genera una simbología de esto, lo que significa, hace una asociación con las palabras que dijo a las que nosotros interpretamos, y acá pero bueno, voy a poner un punto ahí, es complejo y lo voy a dejar como para otro video capaz. Pero como frase así de cierre voy a citar a Einstein, que decía: el mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar. Para pensar, por lo menos, ¿no? Muchas gracias.